Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase de geografía. Esta vez nos va a tocar repasar un par de conceptos para cerrar lo que es el tema de la hidrografía que vimos la clase pasada. Así que les voy a pedir que tengan a mano tanto el apunte de esta clase como el de la clase pasada, así lo vamos siguiendo más fácil. Entonces, en primer lugar, vamos a volver a ver lo que era el régimen de un río. ¿De qué hablamos cuando hablamos de régimen? Hablamos de la variación del caudal, o sea, de la cantidad de agua que se transporta en un río a lo largo de todo el año. Entonces, ¿qué podemos destacar de esto en primer lugar? Bueno, que el caudal de un río puede llegar a variar a lo largo del año. ¿Qué significa esto? Y que en una parte del año el río puede transportar más agua y en otra parte del año puede transportar menos, y entonces vamos a hablar como de un comportamiento, ¿no? De estudiar en qué momentos ese río transporta más agua y en qué momentos transporta menos. Entonces, vamos a definir dos tipos de régimen, uno que es el regular y otro que es el irregular. Cuando hablamos de un régimen regular, estamos hablando de un régimen en el cual el caudal no varía mucho a lo largo del año, es decir, la cantidad de agua que se transporta en ese río es más o menos parecida en todo el año, la cantidad máxima está muy cerca de la cantidad mínima, o incluso el caudal es siempre el mismo, siempre esa cantidad de agua es igual. Y en caso contrario, cuando hablamos de un régimen irregular, estamos hablando de un río en el cual el caudal varía muchísimo a lo largo del año, donde podemos observar un máximo caudal y un mínimo caudal muy diferentes. Vamos a usar de ejemplo este gráfico, que si se fijan se parece mucho al que tienen ustedes a la izquierda en el apunte, en el cual esta línea azul nos va a marcar el caudal y obviamente acá abajo tenemos los meses, entonces tenemos cómo se distribuye el caudal a lo largo de todo el año. Claramente en este ejemplo se ve que es muy irregular, ¿no? Es muy distinto a lo largo del año. Tenemos, por ejemplo, este mínimo en enero, muy distinto a este máximo en junio. Entonces vamos a estar hablando claramente de un régimen irregular de caudal. ¿Cómo sería en cambio un ejemplo de un gráfico de un régimen regular? Bueno, seguramente tendríamos algo mucho más parecido a una línea recta, a que fuese el caudal exactamente igual en todos los meses. Por ejemplo, podríamos mover este gráfico con enero en el mínimo estando acá y el máximo en junio estando a esta altura, por ejemplo. Entonces tendríamos una variación bastante menor. En segundo lugar, me gustaría que volvamos a lo que era la margen de un río, que habíamos dicho que era el punto de contacto entre el agua y la tierra, o sea, básicamente lo que es la orilla del río. Habíamos dicho entonces que tenemos que encontrar la margen izquierda y la margen derecha de un río, para lo cual nos tenemos que parar de espaldas a la naciente y de frente a la desembocadura. ¿Qué significa esto? Básicamente que estamos parándonos frente a la dirección en la que va el agua, ¿no? Porque si decimos que la naciente, el agua está más arriba y en la desembocadura más abajo, se va a mover desde arriba hacia abajo, como lo que habíamos hablado del tobogán, por ejemplo. Y entonces, parados de esa manera, observando el final y de espaldas al principio, vamos a poder ubicar cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Por ejemplo, acá tenemos un río muy conocido, muy importante, que es el río Paraná, que lo vamos a encontrar, bueno, lo buscamos primero en el mapa físico, claramente se inicia en una zona de bastante altura, como lo ven en ese color amarronado, y hace todo este trayecto para desembocar en el río de la Plata. Pasamos entonces al mapa que lo tiene resaltado. ¿Cómo buscamos la margen? Nos vamos a parar acá, en lo que es la naciente. Vamos a ver que el río se va a mover en esta dirección porque va a desembocar acá. Entonces vamos a decir que si estamos parados acá y mirando para acá, vamos a tener de este lado la margen derecha y de este lado la margen izquierda. Hay que tener en cuenta que es tan importante reconocer la margen porque no siempre queda hacia el mismo punto cardinal, ¿no? Porque si nos fijamos, tenemos que la margen derecha en esta zona, que más o menos, si se acuerdan lo que vimos en la clase pasada, es el curso superior, tenemos que la margen derecha está al oeste.
Pero en cambio, si bajamos hasta acá, vamos a ver que la margen derecha va a estar hacia el norte, ¿no? Porque, nada, de vuelta nos paramos en la dirección del río y vemos que la derecha es esta, y esta vez queda al norte y no al oeste. El último concepto del que vamos a hablar hoy es el del aprovechamiento de los ríos. Básicamente las sociedades van a utilizar a los ríos como recursos naturales, ¿no? Van a utilizarlos para satisfacer algunas de sus necesidades. ¿Cuáles son estas necesidades? Por ejemplo, bueno, el abastecimiento de agua para, por ejemplo, consumo humano, el agua potable que tomamos o para consumo animal, por ejemplo. También se lo utiliza en lo que es la agricultura, para el riego de cultivos o para incluso algunos procesos industriales que requieren de grandes cantidades de agua. También podemos mencionar que se utilizan los ríos para lo que es la generación de energía hidroeléctrica, para la que se crean grandes embalses, de los cuales ahora vamos a ver una imagen, o para lo que es el turismo, ¿no? Suele haber mucho turismo siempre en la zona de ríos. Cuando estamos hablando de aprovechamiento, entonces estamos hablando de vuelta, un choque de lo social con lo natural, ¿no? Es esta transformación de las sociedades sobre esto que hablábamos que era meramente natural, que son los ríos, la hidrografía en general. Entonces, volviendo a nuestra definición de espacio geográfico, nos interesa siempre esta interacción entre lo social y lo natural. Entonces, habíamos hablado que cuando las sociedades aprovechan los recursos, los están modificando, ¿no? Están modificando el medio ambiente. Entonces, ¿qué cambios podemos observar que se producen cuando tenemos actividad humana en los ríos? Básicamente podemos encontrar que algunas actividades van a alterar tanto el curso como el caudal del río, o sea, básicamente nos está alterando el recorrido del río o la cantidad de agua que transporta. Mirando esta imagen, por ejemplo, vemos lo que se llama un embalse, que básicamente es una forma artificial, porque esto no es algo natural que encontremos en la naturaleza, de mantener esta cantidad de agua en esta zona, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, este río, seguramente vendría por acá y saldría por acá, y no habría tanta diferencia en el agua que tenemos acá y la que tenemos acá. Entonces, a partir de esta construcción, estamos cambiando el caudal del río. Podemos identificarlo entonces como elemento social, si se acuerdan ese primer ejercicio que hicimos en la primera clase de distinción de elementos naturales y sociales. Vamos a decir que, bueno, si bien el río es natural, esta transformación acá es social. Aprovecho esta imagen para aclarar lo de la energía hidroeléctrica. Estos embalses se utilizan generalmente para aprovechar la fuerza del agua para generar energía eléctrica. Estamos hablando entonces de una de estas energías renovables, ¿no? Porque está utilizando algo que es un recurso renovable en sí, que es el agua, para generar una energía. Este tipo de energía entonces va a ser muy distinta a las energías no renovables, por ejemplo, de lo que llamamos los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas o el carbón, que son formas de generar energía a partir de recursos no renovables. Con esta clase damos por terminada entonces lo que sería nuestra primera unidad. Por lo tanto, en la clase que viene vamos a estar haciendo más que nada un repaso con ejercicios y con dudas de ustedes de todos los temas que vimos hasta ahora. Entonces les pido que se vayan armando una listita de temas de los que quieran que hablemos o temas con los que se hayan quedado con dudas. Así vamos ya cerrando estos temas y seguimos con lo que sería la segunda unidad.